Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Las promesas de Dios siempre tienen cumplimiento. Dios había dicho a Jacob: no temas en descender a Egipto. Yo voy a multiplicar, engrandecer tu pueblo, tu familia, la voy a convertir en una nación y los voy a sacar de ahí, los voy a traer a la tierra prometida. Mas, sin embargo, tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios, que muchos maestros enseñan que Él en su soberanía toma decisiones en su totalidad. Yo, en lo que he estudiado, puedo explicarte que en cuanto Dios pone a disposición un conocimiento desde los tiempos de Adán y Eva sobre el tener una opción a decisión, y también en los tiempos de Moisés, cuando Dios mismo habla con él y les dice que les pone al pueblo enfrente la vida y la muerte y les dice: yo te digo que escojas la vida, pues ciertamente Dios le da una responsabilidad al hombre para que tome decisiones en su vida, por lo cual entendemos que dentro de la soberanía de Dios, que es la autoridad suprema, Él de alguna forma decidió, y esto lo vamos a estudiar en otro momento, ahorita vamos a través de la historia de la Biblia. Hay muchos temas que tocaremos en otro momento y de otra manera, pero ahorita queremos ir a través de la historia de la Biblia y vamos a empezar el libro de Éxodo. Entonces, volviendo a la soberanía de Dios, es necesario entender que dentro de su soberanía, quien es la autoridad máxima de todo lo que existe y es conocido y desconocido por el hombre, llamado universo, eternidad, tiempos, historia, todo, dentro de la soberanía y control que tiene Dios, Él decidió, de alguna forma, dejar cierto raciocinio al hombre sobre el cual el hombre tomamos decisiones. Una de ellas acertadas, otra de ellas equivocadas. Eso no significa que Dios no tiene conocimiento del futuro. Por lo contrario, Dios conoce siempre lo que va a suceder y en base en eso, Él sabe siempre, porque Él es sabio, es omnipresente y omnisciente. Él sabe siempre lo que debe de hacer sin error, sin equivocación. ¿Por qué? Porque es Dios de todos y para todos y en todo. Así es que, conociendo la historia, lo que iba a acontecer, pues Dios había dado la profecía a Abraham y también le dijo a Jacob que descendiera, porque el pueblo de Dios se iba a multiplicar, pero él lo iba a sacar de ahí. Tomaremos el tiempo y miraremos los años de la instancia del pueblo de Israel en Egipto y miraremos algunas cosas muy importantes por las cuales nos ubican en la historia de una explicación extensa y correcta sobre aquellos 400 años que dice la Biblia por la profecía que Dios dio a Abraham, donde su descendencia iba a habitar en tierra ajena y que en algún momento iba a ser esclavizada, y también
lo que dice el mismo libro de Éxodo, que el tiempo fueron 430 años. Vamos a explicarlo en su momento, pero ahorita miramos que Dios cumple su promesa en multiplicar al pueblo. Sé que esta es una introducción extensa, mas sin embargo, al mirar el libro de Éxodo, usted y yo miraremos por qué es necesario de este diálogo de introducción. Así es que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a empezar a estudiar en el versículo 1, recordando siempre que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que les doy la bienvenida a Vida en la Verdad y bienvenidos al inicio del estudio del libro de Éxodo. Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Por qué? Porque no se quedó nadie en allá. Quiero recordar que había otra gente que vino con ellos a Egipto. Mas sin embargo, la Biblia está ubicada en la familia de la descendencia de la promesa. Por eso se ubican los nombres de ellos y regularmente los nombres de los líderes de las familias que son los varones. No que la mujer no sea importante, porque vamos a mirar que de repente aparecen nombres de mujeres importantes, por la cual cuando se habla de la mujer y Dios pone primero a la mujer, habla él de redención, habla él de dar vida a un redentor normalmente, o va a traer libertad a través del nacimiento de un ser, y entonces pone por primero el nombre de la mujer. Aquí se ponen los nombres de los patriarcas y dice con sus familias, y ahí están incluidas las mujeres. Versículo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Versículo 4, leí el versículo 3 donde dice Isaacar, Zabulón y Benjamín. Versículo 4, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Bueno, cuando dice la Biblia en el versículo 5 que todas las personas que le nacieron a Jacob son 70, pues realmente no es que todos sean hijos de él, sino que la manera de expresión de la Biblia, muchas de las veces en la forma que la gente hebrea se expresa, hebraísmo se llama, pues también a los nietos y muchas de las veces a los bisnietos y aún otros descendientes se les llama como si fueran hijos de aquel que empezó la familia, o sea, el patriarca. Eso lo podemos mirar aún en la vida de Cristo, cuando la gente le llamaba Jesús, hijo de David. Pues Jesús no era realmente hijo de David, pero descendía del linaje de David. Así es que entendamos esto, por favor. Y también dice que eran 70 y dice que José estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar en algunas otras porciones de la Biblia que dice que eran 75, y la razón es de que José y su familia y los que le nacieron a José en Egipto no se cuentan en ocasiones, y en otras ocasiones sí se cuentan, por cuanto José ya estaba en Egipto. Entonces aquí dice 70, pero José ya estaba en Egipto, y ahí nació Manasés, Efraín, ahí estuvo la esposa de José, y se entiende por lo que dice en los últimos capítulos de Génesis que José tuvo otro o otros hijos. Versículo 6. Y murió José, como ya lo miramos en el último capítulo de Génesis, de la edad de 110 años. Versículo 6, repito, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación,
Pues llegó el momento que murieron todos los patriarcas y parte de la primera generación, o sea, los nietos de Jacob. Murió Jacob, todos los patriarcas, todos los jefes de las tribus y también quizás parte de los nietos de Jacob. Y dice que de aquella generación de patriarcas no quedó ni uno porque murió toda aquella generación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordemos que ellos vivían en la tierra de Gosén y ellos formaron realmente una comarca muy fructífera. Dios bendijo mucho esa ciudad y la llenó de gente hebrea y de gente de fe, gente que se movía con principios, con dedicación, consagrados a hacer lo correcto. Ciertamente había algunos que no, porque siempre hay gente que no quiere seguir lo que a Dios le agrada, pero la gran mayoría entonces fue gente fructífera y Dios cumplió en ellos lo que había prometido a Jacob. Los multiplicó, los fortaleció, los llenó de abundancias, eran de riqueza y realmente sobresalían sobre los egipcios la calidad de vida que vivían, pero sobre todas las cosas era por el motivo de la espiritualidad que vivían y la promesa que Dios, sobre todas las cosas, la promesa que Dios había hecho. Y Dios cumple siempre sus promesas y lo estaba haciendo así. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. El versículo 8 nos informa que entró otro faraón al poder y recordemos que la palabra faraón es una manera de nombrar a un líder gubernamental, un líder de la nación, diríamos en la actualidad como otro presidente, otro líder, otro ministro. Para ellos era el faraón y ese aún en la actualidad es un nombre o una palabra muy conocida. Pues José envejeció, José murió y al trono de Egipto llegó otra persona, la cual no tenía conocimiento de José, no tenía interés por proteger aquellas cosas que José le había pedido a otros faraones que le ayudaran y le hicieran el favor de cuidar y proteger a su gente, y José ya no estaba. Por lo tanto, este hombre que entró y era ahora la autoridad de Egipto, tomó otras decisiones con relación al pueblo de Israel basado en lo que él miraba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, realmente la mano poderosa de Dios estaba sobre ellos. Y dice el versículo 9 que habló con los líderes de su pueblo Egipto y el faraón les dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Lo que él miró, este líder nuevo, este faraón, que el pueblo de Israel es mayor, lo cual significa que el pueblo de Israel se destacaba más que cualquier persona egipcia que vivía a sus alrededores, que la abundancia de las bendiciones de Dios eran sobre ellos constantemente, que lo que ellos levantaban de su trabajo era mayor que lo que hacían los egipcios, que la tierra donde ellos vivían era más fructífera que donde vivían los egipcios.
Eso le preocupó. ¿Por qué? Porque se mostraba que eran más grandes, que eran mayor. Y la palabra mayor no nada más es como gente que se destaca en una economía, sino también personas que en su espiritualidad que ellos tenían. Recuerden, todo empieza dentro de ellos, porque las promesas de Dios tienen que ver con el corazón, con el hombre interior. Cuando uno cree las promesas de Dios, Dios deposita confianza y deposita su promesa, y Dios hace florecer su promesa. Entonces, este pueblo se miraba a la vista de todos, tanto en cuestiones de orden social, de orden económico, pero sobre todas las cosas, de orden espiritual. Y cuando este varón, faraón nuevo, dice Israel es mayor, recuerden que la palabra Israel significa aquel que pelea con Dios o príncipe con Dios. Entonces, él mismo estaba mirando que esta gente que servía a otro Dios, que no practicaba las religiones egipcias, realmente era mayor. ¿Por qué? Porque servían al único Dios del universo y no tenían una religión falsa. Ellos sabían a quién servían, al Dios omnipotente. Y también dice que es más fuerte que nosotros, lo cual significa más poderosos. Y aquel faraón miró que si se llegase a dar un enfrentamiento aún bélico de guerra, los egipcios corrían el riesgo de que aquellos hombres, por la inteligencia, la sabiduría, la forma de actuar, la forma de ser, cómo se comportaban, cómo eran, qué lealtad tenían y qué fe tenían en las prácticas delante del único Dios del universo, pues realmente sabía que eran demasiado poderosos y empezó a tener temor. Entonces iba a hacer tomar decisiones para contrarrestar la grandeza y el poderío que miraba este faraón en el pueblo de Israel. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Indudablemente, este faraón miraba que el pueblo de Israel era mayor y también muy poderoso, pero también indudablemente él sabía que Israel había bendecido mucho a Egipto. Claramente porque Dios bendecía a Israel y Israel estaba habitando en una ciudad de Egipto y pues los mismos egipcios eran bendecidos por lo que producían, por lo que trabajaban, por cómo eran, su ganadería, su agricultura, todo lo que ellos hacían. Entonces, el faraón tiene la idea de que no quiere que se fortalezcan ni se multipliquen más, pero sí quiere que se queden en Egipto todavía. ¿Por qué? Porque les es un beneficio. Entonces usa una sabiduría humana, no de Dios. Aunque este faraón dice seamos sabios, no significa que esta sabiduría venga de Dios, sino que significa que esta sabiduría viene de un raciocinio usada por un político, por un gobernante que mira con temor a un pueblo que puede levantarse más fuerte que ellos. Este es el tipo de raciocinio que te decía en la introducción al libro de Éxodo, que Dios decidió de alguna forma dejárnoslo a nosotros los seres humanos y que a través del raciocinio nosotros tomemos decisiones
pero esas decisiones pueden ser en contra o desagradables a Dios o agradables. El ser humano que conoce a Dios debemos de procurar tomar decisiones que agraden a Dios. Este faraón está tomando decisiones para proteger políticamente al pueblo de Egipto y también someter al pueblo de Israel, al cual él mira como un beneficio para ellos, pero también como un peligro si llegasen a crecer más de lo debido dentro de lo que es el territorio de Egipto. Así es que él dice, si los dejamos crecer y viene alguien a pelear contra nosotros, ellos se van a unir con los enemigos y no queremos que eso pase. Entonces vamos a hacer algo para mantenerlos en el nivel que están, o quizás un poquito menos, que nos sigan sirviendo, dice Faraón, y que no se unan al enemigo y se vayan a ir de la tierra. ¿Por qué? Porque querían que se quedaran, pero que le siguieran sirviendo. Y de hecho, durante todos los primeros capítulos del Éxodo, vamos a mirar que no los quieren dejar ir. Y eso es parte de la historia. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje Pitón y Ramasés. Este versículo 11 ya ha sido estudiado por muchos maestros, muchas personas de ciencia, muchos investigadores, pues nos da gran información. Porque lo primero que hicieron es imponerles impuestos. Así es que pusieron personas recaudadores de impuestos excesivos a la gente de Israel, porque esa era la manera que les iban a extraer riqueza y no los iban a dejar que crecieran tanto. Y eran personas que iban y buscaban y reclamaban de alguna forma, exigiendo aquella taxación, diríamos en Estados Unidos, o impuestos conocidos por todo el mundo. Y el pueblo de Israel no es la única vez que ha sido sometido así. La historia nos enseña que el pueblo de Israel en los países que han vivido han sido sometidos a este tipo de taxación o de impuestos repetidas veces. Pues aquí en Egipto, ellos fueron sometidos por el faraón, poniendo gente que fuera y cobrara aquellos impuestos, y lo hacían con tanta constancia que era un fastidio, los molestasen con sus cargas, lo cual significa que empezaron quizás con una cantidad y los fueron aumentando, porque una de las cosas que ocurre con los impuestos es que se les va agregando de tal manera que sean una carga, porque en todos los países se pagan ciertos impuestos, pero cuando los impuestos van subiendo y son exagerados, en la mayoría de los países tiene problemas porque a la gente no le queda lo suficiente. Eso era la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto, porque los comisarios era su trabajo poner cargas, lo cual significa exageraban el precio o los aumentaban. También dice que edificaron para Faraón 2 ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Y aquí abro un paréntesis para decirles que en la historia hay cierta confusión porque algunas de las fechas de la historia no combinan con lo que la Biblia dice. Y en ocasiones, si las investigaciones de los arqueólogos o de los investigadores encuentran ciertos datos en sus investigaciones, en sus excavaciones, y no combina con la Biblia, empiezan a pensar que hay discrepancias en la Biblia. Pero, si nosotros estudiamos detenidamente, cualquiera que haya sido el caso,
por cómo se dieron los asuntos, pues cuando nosotros estudiamos cuántos años estuvo ocurriendo todo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta realmente cómo pudieron haber acontecido las cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel puso sus manos o su dinero o su trabajo en estas ciudades, ya sea que las ciudades, el pueblo de Israel puso sus fundamentos o trabajó en ellas cuando estaban siendo construidas o trabajó en ellas al final de la construcción de ellas. Cualquiera que sea la situación, de una forma total o una forma parcial, el pueblo de Israel tuvo que ver con estas ciudades de almacenaje. La confusión existe en que el faraón llamado Ramsés no combina el tiempo que estuvo él en el reinado con el tiempo que declara la Biblia. Mas, sin embargo, algunas ciudades existieron y cambiaron de nombre luego. Lo tenemos en la historia. Muchas de las ciudades antiguas ya no tienen el nombre que tienen en la actualidad y otras han cambiado hasta 3 y 4 veces. Un ejemplo, Ur de los Caldeos, llamado también Mesopotamia, llamado también Babilonia, llamado también el Imperio Sumerio, llamado también la Torre de Babel y en la actualidad Irak. Así es que no podemos determinar por un nombre, decir que aquello no sea cierto, pues los nombres de las ciudades cambian. Y aquí dice que fueron 2 ciudades las que de alguna manera en un tiempo tuvieron que ver en el trabajo de esa ciudad el pueblo de Israel. Y esto lo vamos a mirar detenidamente en cuántos años pudo haber ocurrido cuando miremos la salida de Egipto, y ahí vamos a recordar este punto en el video que haremos en ese momento. Pero empezaron a esclavizarlos, a ponerlos a trabajar físicamente, construir ciudades. Versículo 12. Observamos y miramos algo fantástico, hermoso y milagroso que dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían, o sea que le tenían miedo a los hijos de Israel. Cuando miraban esto, por más que les quitaban, por más que les exigían impuestos, por más que los ponían a trabajar físicamente, dice que más crecían, más se multiplicaban. Y eso a los ojos de los egipcios pues era de miedo, porque ellos estaban proponiendo, según la orden del faraón, a que no crecieran con tanta fuerza y no se convirtieran en personas tan poderosas. Pero la mano de Dios estaba sobre ellos. Esto no era una situación nada más de una inteligencia humana de los israelitas, sino de una bendición de la promesa que estaba sobre los israelitas por lo que Dios había prometido hacer. Y eso, agregado con el buen comportamiento en la tierra de Egipto que tenían los israelitas, pues Dios se magnificaba en poder y bendecía en abundancia, a pesar de las circunstancias, al pueblo de Israel. Esto es maravilloso. Entonces en los egipcios se despierta el miedo, porque ¿qué iban a hacer ellos si entre más les quitaban, parecía que más producían? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque es un milagro hecho con la mano poderosa de Dios. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué hicieron? Al mirar que se multiplicaban, agregaron dureza. ¿Por qué? Porque agregaron trabajo. ¿Por qué? Porque agregaron más impuestos. ¿Por qué? Porque los sometieron a servidumbre en todas las áreas. Y todos los egipcios pusieron a
a los israelitas a que les sirvieran a ellos. Y aquí empieza un periodo prácticamente de esclavitud, que después vamos a mirar los años. 14. Y ese va a ser el último versículo de esta primera parte del libro de Éxodo, el versículo 14, y dice: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. ¿Qué hicieron los egipcios? Pues realmente, cuando una persona, aunque la bendición de Dios está sobre ellos, pero es obligada, sometida, esclavizada, pues la persona humanamente tiene resistencia espiritual, pero su físico, su moral, su sentir, su emoción, su alma, no su espíritu, pero su alma va a sentir gran amargura. ¿Por qué? Porque los israelitas sabían que era injusto lo que los egipcios estaban haciendo. Y estaban aplicando una dura servidumbre, lo cual eran largas horas de trabajo, era un trabajo exagerado, era un impuesto exagerado. Y también los pusieron a hacer trabajo duro en cuestión de la fabricación de ladrillos, en mezclar el barro, y también tenían que atender todos los campos que tenían los egipcios, los campos de agricultura. Digamos que en todos los trabajos más duros y que aborrecían los egipcios como gente que estaba al mando, pues le exigían con rigor al pueblo de Israel que lo hiciera. Mas, sin embargo, aquella gente, aunque estaba viviendo momentos muy difíciles, Dios los continuaba bendiciendo. Y el pueblo de Egipto, en lugar de triunfar sobre ellos, los miraba ser bendecidos, porque a pesar de tanta servidumbre, de tanto servicio y ser obligados con tanto rigor, había algo en ellos que era inquebrantable. Guardaban una promesa que los egipcios no podían entender. Quebraban su semblante por las exigencias de ellos, pero el espíritu de ellos, el espíritu de los hombres de Dios y el espíritu de las mujeres de Dios, no clamaban a los egipcios, iban a empezar a clamar a Dios, y Dios iba a hacer algo. No sin antes que el faraón tomara otra decisión que vamos a mirar en el próximo video, una decisión muy radical, de la cual también Dios se va a encargar. ¿Qué nos enseña estos primeros 14 versículos del libro de Éxodo? Exegéticamente hablando, primero nos enseña que tal y como Dios se lo dijo a Jacob, así Dios lo hizo. Dios los bendijo, los multiplicó, los engrandeció en todos los aspectos. El pueblo de Dios, Israel, vivió seguro por años en el pueblo de Israel. Pero a la partida de José llegó un nuevo gobernante, un nuevo faraón, que no tenía interés en seguir ninguna idea, ningún principio que había dejado José.
y mucho menos proteger aquella descendencia de Jacob que eran hermanos y familiares de José. Por eso la Biblia dice, llegó un faraón, un rey, que no conocía a José. Y al mirar la fuerza y el poder y la magnitud del crecimiento y multiplicación del pueblo, este faraón decidió, en un raciocinio humano, minimizar el engrandecimiento del pueblo de Israel, poniéndoles el yugo del impuesto, llevándolos a exagerar las medidas de impuestos sobre ellos. Pero entre más impuestos les ponían, parecía ser que Dios más los engrandecía, más les daba. Los sometieron a servidumbre y les amargaron sus sentimientos, su alma. Pero el pueblo de Dios va a conservar la fortaleza del Espíritu porque están bajo una promesa de Dios. Y lo que iba a acontecer un poquito más adelante es de que ellos iban a empezar a clamar a Dios y Dios iba a actuar. ¿Qué principio podemos destacar hermenéuticamente hablando para traerlo al tiempo moderno en el cual vivimos? Pues nosotros podemos mirar que al igual que el antiguo tiempo, Dios hacía promesas y las cumplía, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y lo que ha prometido lo va a cumplir, y cualquier promesa que Dios haga, siempre la cumple. Así es que podemos confiar, vivir en fe, en que Dios cumplirá su propósito en nosotros, como Él lo ha dicho en su palabra. También podemos entender que hay una sabiduría humana que actúa en contra de aquello que Dios engrandece. En aquel tiempo ocurrió y también en la actualidad. Hay muchas decisiones que toman los líderes de este mundo que son contrarios a aquellas cosas que Dios quiere. Y bajo su raciocinio político, social o económico, se toman decisiones, pero también se toman decisiones en contra de aquellos principios que Dios dice, por lo cual, a veces, o quizás muchas ocasiones, en muchas partes, en unas más, en otras menos, la Iglesia de Dios ha sufrido percances y persecución por las decisiones de hombres que bajo su razonamiento humano y no de Dios, hacen aquello. Otra de las cosas es cuando Dios bendice a una persona, no importa quién le quiera quitar, no importa quién le quiera hacer. Le pueden quitar algo, pero Dios siempre va a conservar lo más importante. Si la persona se mantiene en fe y busca dentro de su corazón clamar a Dios, va a ser escuchado por Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Clamar siempre a Dios, poner todas las cosas en las manos de Dios y Dios hará. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podríamos escuchar, pero no debemos de atender, de tomarlo con seriedad, porque son mensajes no meramente de un orden bíblico? Bueno, no creamos, por favor, que Dios movió, literalmente hablando, las decisiones de Faraón para cumplir su palabra que él había dicho. Recordando una vez más, Dios no usa la maldad y Dios no tiene que ver nada con la producción de decisiones malas que tomó el faraón. Cuando Dios dijo la profecía, Él estaba diciendo no porque lo iba a provocar, sino porque ya lo sabía. Y son dos cosas distintas. Recordemos
que Dios ni necesita la maldad, ni provoca la maldad. Por lo tanto, este acontecimiento fue declarado por Dios como un hecho que Él ya sabía, porque Él es omnisciente. Voy a volver a leer en Génesis capítulo 12, capítulo 15, donde Dios habla con Abraham de lo que va a acontecer, y en el versículo 13, observemos lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Es Dios quien lo está diciendo. Pero ahora hago una pregunta. ¿En dónde dice que Dios es el que lo va a hacer o lo va a provocar? Si tú te das a la tarea de estudiar, te vas a dar cuenta que Dios lo dice porque ya lo sabía. Y no dice porque Él lo vaya a provocar, porque vuelvo y repito, dentro de la soberanía de Dios, Él nos dejó esa responsabilidad de raciocinio, de razonamiento, que es muy vaga, por cierto, muy baja. Entonces, el hombre razona y tiene raciocinio y toma decisiones en las cuales Dios no decidió Él en su soberanía no interferir en ellas, pero sabe lo que ocurre. Un ejemplo: si yo tomase vino y tomo mi carro y voy y me estrello y muero, ciertamente voy en contra de la voluntad de Dios, porque Dios me enseña que tenga cuidado de mí mismo, que sea diligente, que no me dé al vino. Y al ir en contra de la voluntad de Dios, yo tomo mis decisiones y voy y termino con mi vida, alterando las cosas que no son necesarias en mi vida y provocando mi propia muerte. Dios sabía, Dios lo prohíbe, por eso, porque Él sabe que puede ocurrir. Así es que en el razonamiento y raciocinio humano, Dios dejó cierta expresión de libertad y de responsabilidad al hombre. Así, aquel faraón, rey de Egipto, que no conocía a José, tomó sus decisiones y afligió al pueblo de Israel. Por eso no creamos que Dios provoca aquellas cosas que es maldad. No es así. Aunque Dios lo sabe, Él siempre sabe si nosotros hacemos maldad, qué es lo que va a salir. Pero tú y yo no somos llamados a practicar la maldad. Somos llamados a andar en rectitud y en agrado delante de Dios. Y que cuando cometemos algún pecado, pues hagamos aquello que nos dice la Biblia, según el apóstol San Juan en su escrito de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, lo que debemos de hacer cuando cometemos un error, hacemos un pecado, sabiendo o sin saber, es pedirle perdón a Dios en arrepentimiento, aceptando nuestra culpabilidad, y Él sabrá qué hacer con nosotros, y siempre apartándonos del pecado. Ese es el consejo. Así es que, mis amados hermanos, mi deseo es que continuemos estudiando el libro de Éxodo, porque vamos a ir a través de la Biblia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, tu entrar y tu salir, y que siempre vengas a seguir siendo edificado por la palabra de Dios, y tú mismo puedes escudriñarla. Cada día crecer más en el conocimiento de nuestro Dios y Padre, e invitar a otros que vengan y estudien con nosotros. Bendiciones, hasta el próximo video.